Roma, la ciudad eterna. Hace 2000 años era la ciudad más grande del mundo antiguo y estaba en el corazón de un poderoso imperio que se extendía por casi 8 millones de kilómetros cuadrados. Hoy equipos de arqueólogos excavan en Roma y sus territorios en busca de pistas para entender cómo se convirtieron en una de las civilizaciones más influyentes del mundo. Para mí, como arqueólogo, este es un lugar alucinante porque se puede apreciar el crecimiento y el ascenso del Imperio Romano. Seguimos a los excavadores mientras investigan nuevas pistas sobre la ingeniería romana antigua y las innovaciones arquitectónicas que siguen fascinando y guiando al mundo moderno. Aquí está el Foro Romano, el centro de la ciudad de Roma. Es la esencia de la ciudad que se convirtió en imperio mundial. La arqueóloga canadiense Eve McDonald lleva más de 20 años estudiando a los romanos. Los romanos me parecen fascinantes. Si no los entiendes, no puedes comprender gran parte de la historia mediterránea y de la historia mundial. Se dirige a una de las estructuras más antiguas de la ciudad, construida en el siglo IV a.C. Aquí tenemos una enorme muralla defensiva. Estas piedras provienen de un lugar fuera de Roma. Se extrajeron de una ciudad cercana llamada Veii. Se encuentra en un afluente del río Tíber, pero es un lugar simbólico porque representa una de las primeras grandes conquistas de Roma. En el siglo IV a.C., Roma era una ciudad-estado vulnerable. Tenía una pista para carreras de cuadrigas y espectáculos, el Circo Máximo. Templos para adorar a los dioses y para organizar reuniones públicas y muchas casas de adobe y madera. Se extendía por 7 colinas de una superficie de casi 250 hectáreas y estaba protegida por una enorme muralla de casi 10 metros de altura, construida en respuesta a los repetidos ataques. Esta pared nos muestra dos aspectos de los romanos. Uno es su agresiva conquista de sus vecinos con la toma de la ciudad de Veii, y el otro es su increíble resistencia frente al desafío. Solo había dos opciones: conquistar o ser conquistado. En Terracina, a 80 kilómetros al sureste de Roma, un equipo de arqueólogos está excavando en un intrigante yacimiento en la cima de una montaña. Este es el lugar central donde la gente de Terracina se reunía para adorar a sus dioses. Los arqueólogos Paul Shedin y Francesca Diosono dirigen la excavación. Lo que más me gusta de ser arqueólogo es que puedes tocar la historia. Hay objetos reales que puedes tener entre tus manos. Tenemos mucho trabajo que hacer en un paisaje maravilloso. Terracina es un asentamiento muy antiguo, que data al menos del año 600 a.C. y fue uno de los vecinos de Roma. Paul y Francesca esperan poder encontrar pistas sobre las primeras etapas de la expansión romana en la península itálica. Hola chicos, ¿cómo vais? ¿Algo reseñable? Sí, encontramos un lingote. ¿Un trozo de plomo? Sí. Tiene una inscripción. No es algo que se suele encontrar. Es muy inusual. Sí. Las inscripciones son pistas valiosas. Los nombres y el estilo de las letras pueden revelar su fecha. Esto es una V y aquí está la A. Puede que esto sea una M. Está al completo. Sí, y no hay duda de que es romano. Tenemos algo entre manos con lo que trabajar. Es un día emocionante para nosotros.
El lingote con la inscripción muestra la presencia de los romanos en el lugar, pero no cuando llegaron y tomaron el control. Para confirmar la fecha, los arqueólogos necesitan pruebas mucho más antiguas. Hola chicos, ¿cómo va todo? Bien. Francesca revisa otra sección del yacimiento con su equipo. ¿Qué tenéis? ¿Qué habéis encontrado? Encontramos algo de cerámica y de arcilla negra. Creo que es una pieza de cerámica. Hay que conservarla. Cada pequeño fragmento de cerámica que encuentran puede proporcionar pistas vitales. Para el ojo experto, las pequeñas diferencias en la forma y la decoración pueden ser pruebas del lugar y la época de producción. Encontramos grandes platos de la época romana. Creo que del siglo II antes de Cristo. Esto es de una gran vasija para guardar alimentos. Esto es cerámica prerromana, pero es un fragmento muy pequeño. Está hecha a mano, así que es de antes de que Roma llegara aquí. La cerámica prerromana se encuentra principalmente en capas arqueológicas más profundas que señalan una fecha de conquista romana. La colonia romana de Terracina comenzó aquí a finales del siglo IV antes de Cristo. Desde sus inicios, Roma comenzó a luchar contra las zonas vecinas y se fue expandiendo lentamente. En el siglo IV antes de Cristo, siguió avanzando hacia el sur hasta Terracina y más allá, llegando a la bahía de Nápoles. A mediados del siglo III antes de Cristo, Roma controlaba la mayor parte de la península itálica. Aunque la excavación de Paul y Francesca va bien, aún quedan muchos misterios por resolver. Los templos y la arquitectura se construyeron en diferentes etapas, por lo que queremos obtener pistas sobre cómo se desarrolló esta zona para vincular todas las estructuras con el surgimiento de Roma. Las ambiciones de Roma no se limitaban solo a la península. Al otro lado del mar, en Túnez, el arqueólogo Nejib Bellazreg investiga al gran rival de Roma en la batalla de las Islas Egadas, los cartagineses. Me interesé por la arqueología tras leer sobre un descubrimiento realizado en Egipto. Sabía que Túnez estaba lleno de yacimientos antiguos y que donde quiera que cabes, te encuentras algo. Se dirige al paseo marítimo de la ciudad moderna en busca de restos. Estamos en medio de un puerto militar que era redondo. En el centro tenemos una isla artificial porque los puertos estaban excavados en tierra firme. No tenía espigones. El puerto de Cartago era una obra maestra de ingeniería antigua. Podía albergar hasta 220 barcos de guerra. La base del poder de Cartago se basaba en el control de las rutas marítimas. En el siglo III a.C., Cartago era una gran potencia. Su armada le permitía controlar territorios de la costa mediterránea. Habían luchado contra los griegos durante más de 300 años para conquistar Sicilia occidental. En el año 264 a.C., Cartago se apoderó del puerto de Mesana, en la costa oriental de la isla, a poco menos de 5 kilómetros de los territorios romanos en la península itálica. Roma, al presentir el peligro, envió tropas y barcos a Sicilia, lo que desencadenó la guerra con Cartago. En el siglo III a.C., Cartago era una importante metrópoli. Los cartagineses eran maestros marineros y sus barcos superaban en número a los romanos. Cuando las dos flotas se enfrentaron en las Islas Egadas, fue una prueba crucial de la ambición marítima de Roma. A 800 kilómetros al norte de Roma, en Gunzenhausen, Alemania, el historiador clásico Boris Dreja dirige un equipo de arqueólogos experimentales.
Su innovador proyecto pretende desvelar la tecnología que utilizaban los romanos para luchar en el mar. Han reconstruido 2 embarcaciones romanas, basándose en pecios hallados en el Danubio y el Rin, y quieren probar su velocidad y eficacia sobre el agua. Los pecios mejor conservados se encuentran aquí, en Alemania, no en el Mediterráneo. Estaban en el fondo del río, por lo que las condiciones eran herméticas y el barco pudo sobrevivir estos 2000 años. Los restos solo proporcionan pruebas parciales. Boris ha tenido que hacer algunas estimaciones matemáticas en lugares importantes. Este es el espolón del barco. En realidad no sabemos su longitud. Esta es solo una suposición, pero sí sabemos que debía haber un espolón. Este barco es una cuarta parte del tamaño de los utilizados en la batalla de las Islas Egadas. Su espolón es de madera, a diferencia de los barcos más grandes cuyo espolón era de bronce o hierro. Boris piensa que el espolón reduce las turbulencias junto al casco y mantiene el barco equilibrado mientras corta las olas. Este tipo de diseño hace que el barco sea más estable en el agua porque este es muy poco profundo. El siguiente reto de Boris y su equipo es hacer que el barco sea impermeable. Quiere probar un método antiguo que se sirve de cáñamo, una de las primeras plantas con las que se tejían fibras en el mundo antiguo. El cáñamo es importante para que el espacio entre los tablones quede tupido. Se presionan entre sí para que no entre agua en el barco. Cuando la madera se moja, se expande, comprimiendo el cáñamo entre los tablones y sellando el casco. Pero no tardan en surgir problemas. Aún quedan unos 20 centímetros. No alcanzó. Parte del cáñamo se ha introducido demasiado, dejando huecos entre las tablas. ¿A dónde fue? Ahí, exacto. Esto puede poner en peligro la navegabilidad del barco, porque las tablas no estarán unidas. Boris debe asegurarse de que se rellenan todos los huecos, o su barco podría hundirse. En Terracina, Paul se dirige al centro de la ciudad moderna. Quedan algunas inscripciones. Está la letra I, luego la V o la U y la S. Es el nombre del hombre que financió el foro. La inscripción completa del foro dice Aulus Aemilius. Era un rico ciudadano romano. Este es el antiguo foro y este suelo es el original. Donde quiera que iban los romanos como Aulus Aemilius, reconstruían Roma. Sus nuevos súbditos pronto disfrutaron de los beneficios de la vida bajo el dominio romano. Justo al lado del foro de Terracina, otra estructura ayuda a revelar cómo los romanos tomaron el control de toda Italia. Lo más importante aquí es la carretera, que se puede ver que viene del norte y se dirige hacia el sur. Esta carretera, la Vía Apia, conecta Terracina con Roma. Es la prueba de una ingeniosa táctica de control romana. En Roma, a 80 kilómetros al norte de Terracina, Yves examina los rastros de la misma carretera que salía de la capital. Este es un ejemplo asombroso de una de las miles de tumbas de personas que querían que vieras al entrar en la ciudad, ya que pertenecían a romanos destacados. Las fechas de estas tumbas revelan que en el siglo I a.C., la Vía Apia ya era una de las carreteras más importantes del mundo antiguo. Los romanos comenzaron a construirla casi tan pronto como se expandieron en el siglo IV a.C. En el año 264 a.C., la Vía Apia conducía a Terracina por el sur, se extendía hacia el sureste a través de Capua y terminaba en Brindisi.
Abarcaba más de 570 kilómetros. Fue la primera supercarretera que construyeron los romanos. Y se trataba de una ruta vital para la marcha de ejércitos y suministros militares. En una etapa muy temprana de la historia de Roma existía una gran capacidad de crear infraestructuras de gran magnitud. Esta enorme carretera pavimentada tenía unos 6 metros de ancho y permitía a Roma concentrar a las tropas rápidamente y mantener el control de territorios lejanos. Fue crucial para el dominio militar de Roma en la península itálica. En Gunzenhausen, Alemania, Boris y su equipo están listos para poner su réplica del barco romano en el agua. Hola, ¿cómo va todo? ¿Estamos listos para salir? Sí. Espero que no se hunda. Quieren probar su velocidad y eficiencia para averiguar si la tecnología de construcción naval y la ingeniería son el secreto de la expansión de Roma en el Mediterráneo. Primero tienen que remolcar el navío de 2,2 toneladas. Dale. Fuera del hangar. Quedan 3 centímetros. Dale, dale. Perfecto. Para. Puedes arrancar, todo listo. Han tardado 1 año en construirlo, así que tienen mucho cuidado. Sigue recto. Bien, genial. Una vez fuera, Boris introduce el barco lentamente en el agua. Nadie sabe si la técnica de impermeabilización con cáñamo funcionará. Existe el riesgo de que se hunda. Bien, genial. El barco flota. El barco está flotando. Pero el agua comienza a filtrarse. Hay que revisarlo, todavía no es seguro. Entra agua, pero parece que está bien. Es la cantidad justa de agua. El barco puede soportar algo más de 7 centímetros de agua dentro del casco, pero si hay más, podría llegar a ser peligroso. Esto permite que los tablones se expandan y atrapen el cáñamo en su interior. Vale, levantadlo. Hasta ahora el diseño de la construcción naval romana está probando su firmeza. Suelta las cuerdas. Vale. Remos listos. Meted los remos en el agua y a la señal empezáis a remar. Vamos, vamos. Y vamos. Quieren averiguar lo rápido que es un barco romano y si es sencillo de maniobrar. Podría revelar si la ingeniería le dio ventaja a Roma en la guerra naval. Es el viento. Estamos remando contra el viento. Es muy difícil. ¡Vamos! Los fuertes vientos hacen que el barco no avance. No siento las manos, pero hay que seguir remando. ¡Mantened el ritmo! Los soldados romanos que remaban hacia la batalla necesitaban energía para pelear. Lejos de la orilla, en plena ráfaga de viento, Boris se enfrenta a otro desafío. No hay quilla moderna. Y solo tenemos el agarre con los timones en la parte trasera del barco. La quilla del barco es plana. Se hunde solo unos 33 centímetros bajo el agua. El viento viene de costado y el barco va a la deriva. Si hay viento, el barco navega peligrosamente a la deriva. Boris intenta dirigir a su equipo y estabilizar el rumbo. ¡Remad a estribor! ¡Dejad de remar por babor! ¡Remad a estribor! En la batalla, perder el control de la embarcación podría resultar mortal. ¡Listos en babor! ¡A remar! Los almirantes y marineros romanos debían estar muy bien entrenados para navegar grandes barcos en el mar. De nuevo en rumbo, el barco comienza a ganar velocidad rápidamente. Creo que el diseño es bastante bueno. Es un barco rápido. El barco alcanza un promedio de 6 kilómetros por hora, pero pueden llegar hasta casi los 13 durante un sprint.
A esta velocidad, precipitarse contra otra nave con el espolón acoplado a la parte delantera causaría daños catastróficos. ¡Dejad de remar! Después de casi 2 horas en el agua, Boris y su equipo vuelven al puerto. Antes de empezar, pensaba que sería más difícil. El viento hace que te canses mucho, pero una vez que alcanzas cierta velocidad, es mucho más fácil y creo que podríamos seguir remando durante horas. Este barco es muy fácil de maniobrar y es lógico que los soldados romanos fueran capaces de controlar el barco para encontrar la mejor posición según el viento. Creo que el resultado es un éxito. Con una flota de cientos de enormes barcos bien construidos, los marines romanos altamente cualificados se convirtieron en un rival temible para sus enemigos, los cartagineses. En Túnez, Nejib se dirige a un lugar muy especial en el sur de la ciudad. Encontramos varias capas de sepulturas. Las más antiguas se remontan al 750 a.C. Es un Tophet, un lugar de enterramiento sagrado para los niños. Este cementerio se estableció al mismo tiempo que Cartago, alrededor del siglo VIII a.C. Cada una de estas estelas se colocaba junto a la urna que contenía los restos incinerados de un niño. Nejib busca los últimos enterramientos. Dejan de hacerlo hacia mediados del siglo II a.C. Solo 100 años después de la batalla de las Islas Egadas, los cartagineses abandonaron su precioso cementerio. El Tophet se usaba porque había vida en la ciudad. La gente que se encontraba allí enterraba aquí a sus bebés. El uso de este cementerio cesó con la destrucción de la ciudad de Cartago. Nejib busca más pistas de este hecho devastador. En un rincón del yacimiento, encuentra una construcción antigua inesperada, una bóveda. No la construyeron los cartagineses porque no conocían el uso de la bóveda ni tampoco del arco, por lo que tenía que ser romana. Los romanos construyeron esta bóveda y seguramente muchas otras sobre los restos de Cartago. En Terrachina ha habido una tormenta. Paul tiene que evaluar los daños en la excavación. La tormenta de anoche fue terrible. ¿Qué hacemos? El suelo está muy húmedo. Creo que es buena idea hacer una pequeña exploración en la zona que no excavamos para poder encontrar cerámica. El equipo puede utilizar el contratiempo a su favor. El suelo oscuro y encharcado hace que la pálida cerámica sea mucho más visible. Hemos hallado más cosas que en un día normal. El templo que una vez se encontraba aquí ahora está en ruinas y sus restos se encuentran esparcidos por la ladera de la montaña. Los arqueólogos esperan que estas piezas de cerámica puedan revelar cuándo lo construyeron los romanos y cómo era. Francesca ve algo inesperado entre los hallazgos. Es parte de la decoración del templo. Es terracota. Creo que es una flor o algo así. Sí, es increíble. Vaya. ¿Es un fragmento real de la estructura? Sí, es de la decoración antigua. Los romanos usaban terracota para decorar sus edificios. El estilo de estas piezas puede ayudar a determinar la fecha del templo más antiguo. Es una teja romana. Se ve por la forma. Era parte del techo. Debe de ser del siglo II a.C., más o menos. A partir del siglo II a.C., los romanos construyeron magníficos templos aquí. El más grande probablemente estaba dedicado a Venus, la diosa del amor, la fertilidad y la victoria. Dominaban el puerto comercial de Terrachina y eran una representación visual del poder y la riqueza de Roma.
Imagina que eres un antiguo romano en la calle de Terracina. Miras hacia la colina y ves cómo crecen y crecen esos templos sin cesar, a la vez que lo hace el imperio. Paul cree que este templo está construido sobre un botín de guerra aún mayor. Examina un extraordinario descubrimiento reciente, una cabeza de terracota. Esta pieza que vemos aquí es asombrosa y la encontramos hace un par de días. Paul compara sus rasgos con una representación conocida de un famoso guerrero. La característica más reconocible es que tiene la cabeza girada. Aquí se puede ver. Te da la sensación de que está en una posición dinámica y mirando hacia el paisaje y a los ejércitos que están a su cargo. Estamos bastante seguros de que es Alejandro Magno. Alejandro Magno erigió un enorme imperio en el siglo IV a.C. Paul cree que los romanos querían seguir su ejemplo. Alejandro Magno conquistó el Oriente hasta la India moderna y cuando los romanos empezaron la conquista de este territorio, ya lo había conquistado él. Por lo tanto, esto es un símbolo del poder de Roma en el este. Los romanos conquistaron la patria de Alejandro, Grecia, a mediados del siglo II a.C., al igual que conquistaron Cartago. Estas increíbles victorias consolidaron a Roma como la nueva potencia militar del antiguo mundo mediterráneo. Es el hombre que conquistó el mundo y ahora lo hacen los romanos. En Roma, Yves examina las edificaciones que hay dentro del foro. Vemos el Coliseo en la distancia, erigido sobre el botín de la conquista y la guerra. Vemos arcos triunfales para cuando los generales romanos volvían victoriosos a la ciudad y la multitud los recibía y vitoreaba mientras desfilaban con el botín de la conquista por el foro. La inesperada victoria de Roma en la batalla de las Islas Egadas fue un trampolín para muchas conquistas más, conmemoradas en esta famosa capital. Ellos fueron los primeros en mostrar su enorme potencial, su fuerza militar, en términos tan grandiosos. Están ahí para que los veamos y tratemos de entenderlos. Las investigaciones del equipo han llevado a nuevas pruebas acerca de cómo Roma se expandió primero hacia su vecindario más cercano. Luego construyó imponentes estructuras como templos y carreteras para controlar sus crecientes territorios y mostrar su poder. Los romanos construyeron una poderosa flota que derrotó a un formidable enemigo, el Imperio Cartaginés, y les dio el control del Mediterráneo. Futuras excavaciones añadirán información sobre cómo una pequeña ciudad adquirió tanto poder que dominó el mundo antiguo. Pompeya, a 209 kilómetros al sur de Roma. En el año 79 después de Cristo, el monte Vesubio, a solo 9,6 kilómetros de distancia, entró en erupción, sepultando toda la zona bajo millones de toneladas de ceniza volcánica y roca. 17 siglos después, los arqueólogos redescubrieron una ciudad congelada en el tiempo. Incluso después de casi 300 años de excavación, un tercio de las calles de Pompeya permanecen enterradas. Hoy en día, arqueólogos de todo el mundo están excavando entre los escombros, descubriendo nuevas y sorprendentes pruebas de lo que era vivir y morir en el apogeo del Imperio Romano. Para un arqueólogo, trabajar en Pompeya es un momento muy especial. Tienes la posibilidad de palpar la vida de hace 2000 años. Gran parte de lo que sabemos del mundo romano es a través de la vida de los poderosos, emperadores, senadores y generales que vivían en sus vastas villas y palacios. Pero la gran mayoría de los que vivían en el mundo romano no eran ricos en absoluto.
¿Cómo era Pompeya en los niveles inferiores del orden social para las clases medias o los esclavos? Seguimos a un equipo de arqueólogos que excava en Pompeya en busca de las historias reales de estas vidas ocultas. Cada día descubrimos cosas nuevas en Pompeya que nos ayudan a entender la cultura romana en todas partes del mundo. A 6 metros bajo los escombros volcánicos, los arqueólogos han desenterrado una bulliciosa metrópolis con hogares para unas 15.000 personas en un centro costero de comercio y cultura. En el este, los arqueólogos descubrieron una arena para las luchas de gladiadores. En el oeste, desenterraron 2 teatros. Han descubierto templos dedicados a 9 dioses y emperadores diferentes, y un foro, el corazón de los negocios y los asuntos políticos. La excavación de Pompeya, perfectamente conservada, revela la vida romana en estado puro. Hoy un equipo internacional de arqueólogos está excavando en una de las termas romanas más completas del mundo, los baños de Stabian. Buenos días. Buongiorno. ¿Qué tal? ¿Va todo bien? Sí, ayer. La arqueóloga alemana Monika Trumpa visitó Pompeya por primera vez a los 15 años en unas vacaciones familiares y despertó su fascinación de por vida. Siempre quise excavar aquí. He soñado con ello. Me gusta mucho excavar en la tierra y limpiar objetos. En casa no me gusta nada limpiar, pero en los yacimientos arqueológicos sí. El equipo de Mónica tiene la misión de explorar el mundo oculto de las termas romanas. Como siempre, nos estamos quedando sin tiempo. Todavía hay mucho que hacer. La visita a las termas era parte de la rutina diaria romana. Los bañistas primero se quitaban la ropa y luego se untaban la piel con aceite de oliva. La sesión de baño comenzaba con ejercicio para romper a sudar. Los romanos no usaban jabón. Raspaban el aceite, el sudor y la suciedad con una herramienta llamada estrígil. Luego se bañaban en habitaciones a diferentes temperaturas, calentadas por un hipocausto, una maravilla de la ingeniería romana. El aire caliente de un horno circulaba bajo el suelo y entre las paredes para calentar las habitaciones hasta 37 grados Celsius. Los baños de Stabian de Pompeya estuvieron en uso durante unos 200 años antes de que la erupción del Vesubio los congelara en el estado que vemos hoy. El equipo está excavando para resolver un misterio. ¿Cómo cambiaron las visitas a las termas con el tiempo? Hemos estado estudiando los baños de Stabian porque estábamos interesados en el desarrollo de la cultura del baño en Pompeya. Su búsqueda comienza entre bastidores. Buongiorno. Bienvenido. Lo que veis aquí es un cuarto del servicio. Hay todo tipo de instalaciones que sirven para las termas. Estoy de pie en un canal y hay otro detrás de mí. Estas son las instalaciones que pertenecen de un modo u otro a la gestión del agua y al sistema de calefacción. Era una habitación que los bañistas no debían ver ni entrar nunca. Solo era para los esclavos. Mónica y el jefe de excavación, Marco Giglio, de la Universidad de Nápoles L'Orientale, están excavando en terrenos anteriores a la erupción del año 79 después de Cristo. Esperamos encontrar todo tipo de cosas, no solo objetos bonitos, sino algo que nos sea útil de cara a la cronología para datar este espacio. Satoshi Higuchi, miembro de la excavación, observa un destello metálico en la tierra. ¡Vaya! ¡Qué grande! No lo veo, ¿qué es? Ah, sí, ya lo veo. Vaya. ¿Qué crees que puede ser? Puede que sea una especie de horquilla. Supongo que sí, porque es muy fina. Sí. La aguja es fina y parece algo para clavar en el pelo. Mirad. ¿Hay más? No, es una fíbula. Sí, y esto es parte de ella. Sí. Es la parte inferior. ¡Wow!
La usaban para ajustar la ropa. Si no recuerdo mal, es la primera que encontramos aquí, en los baños de Stavian. La pinza de ropa ornamentada es una conexión directa con un pompeyano que vivió hace 2000 años. Es emocionante. Y espero poder encontrar más. Todas las pruebas que el equipo ha encontrado sugieren que esto no fue siempre un cuarto de servicio, sino que una vez fue un pasillo público, conocido como Porticus. Nuestra hipótesis es que originariamente era un Porticus y no un cuarto de servicio. Más tarde, cuando mejoraron y cambiaron las termas, lo transformaron en un cuarto del servicio. ¿Cuándo cambió la disposición de las termas y por qué? Esta es la última habitación de la suite femenina. Es el Caldarium, el cuarto caliente. Las termas no eran solo un lugar para que los ciudadanos se lavasen. La evidencia arqueológica indica que los baños de Stavian sirvieron para múltiples propósitos. Más que un simple lugar para asearse, eran un centro social, el lugar donde los romanos se reunían con amigos o hablaban de negocios informales. Mónica quiere identificar la tecnología clave de esta función social. Esta es la piscina de inmersión para las mujeres. Se calentaba desde abajo con la calefacción del suelo y por detrás y por los lados gracias a la calefacción de pared. Luego tiene una característica adicional muy intrigante. Es un recipiente semicircular hecho de bronce y está cerrado en la parte posterior y abierto en la zona delantera. Así el agua entra constantemente. Está justo encima de la parte más caliente de la chimenea, al lado del fuego. Por lo tanto, se calienta el agua fría y luego el agua caliente sale de nuevo. Esto ayuda a mantener el agua caliente. El recipiente de agua caliente se llama testudo y recibe ese nombre por su forma, ya que testudo en latín significa tortuga. Por desgracia, rara vez se conservan, porque el metal es muy valioso y lo robaban en la antigüedad o en cualquier momento posterior. Este ejemplo es muy intrigante porque se conserva al completo. Es algo poco común y muy emocionante. Explorar el testudo al detalle puede revelar cómo las termas servían como un espacio para socializar. Para examinar el precioso testudo correctamente, Mónica necesita un enfoque diferente. Esta es la parte central de las termas. Esta es la zona de servicio y el sistema de calefacción, pero no sabemos cómo funcionaba exactamente y lo queremos descubrir. Es bastante estrecho para entrar y resulta peligroso. Mónica trabaja con un equipo de espeleólogos para que lleguen a donde ella no puede. Buongiorno, Mauro y Mario. Gracias por venir. Mónica espera que los espeleólogos puedan encontrar pruebas de cómo y cuándo se modificaron las termas. No sabemos si remodelaron todo el sistema de calefacción o si pertenece a un periodo más antiguo. Estoy muy emocionada y quiero ver fotos. Mauro traza la ruta que seguía el aire caliente en el sistema de calefacción hace 2000 años. Es uno de los pocos que se aventuran en este peligroso vacío desde que Pompeya quedó enterrada en roca volcánica. Los espeleólogos se adentran cada vez más en el sistema de calefacción por un suelo radiante. Venga, vamos, Mario. Deben documentar cada detalle del mundo subterráneo. Nadie sabe lo que podría acechar en este espacio. Mira, ahí abajo hay un murciélago. ¿Los espacios de allí son más bajos? ¿Qué? Que si esos espacios son más bajos. Sí, de unos 15 centímetros. La invención del sistema de hipocausto revolucionó las termas, permitiendo a los bañistas permanecer más tiempo en el agua caliente antes de pisar un suelo radiante.
Pero el confort en la superficie crea un espacio muy peligroso y estrecho en la parte inferior. Mide 82 centímetros de alto. Bajo la piscina caliente de las mujeres, El testudo está ahí arriba. los espeleólogos encuentran y fotografían uno de los testudos mejor conservados del mundo romano. Construido para ser hermético y resistente al fuego, la parte inferior inclinada del tanque se diseñó cuidadosamente para que el calor del horno que una vez estuvo cerca creara un suministro circulante de agua caliente. Bajo el suelo del caldarium de las mujeres, los espeleólogos descubren algo más que podría ayudar a las investigaciones de Mónica. ¿Qué crees que trae aquí escrito? Creo que es un sello. M-A-M-A-F... ¿Habrá más? Es crucial hacer una fotografía nítida para obtener pruebas para Mónica. ¿Habéis terminado? Genial. ¿Me dejáis ver lo que habéis encontrado? Sí, ¿Qué es eso? es el testudo. Vaya, ya veo que sí. ¡Wow! Perfecto. Oh, sí que se ve. Sí. Increíble. Las fotos revelan que desde la parte inferior, las placas de bronce del tanque de agua caliente de la piscina están unidas con dos filas de remaches. Las placas superpuestas parecen el caparazón de un animal acorazado. Otra razón de peso por la que los romanos utilizaron testudo, la palabra latina para tortuga para el tanque. 2 filas. En todas partes las 2 hojas se superponen. Creo que este es uno de los mejor conservados. Se puede ver desde abajo y desde arriba y estudiar a fondo cómo funcionaba. Es muy emocionante. El descubrimiento del sello podría ayudar a resolver el mayor misterio. ¿Cómo cambió la disposición de las termas con el tiempo? Justo aquí es donde encontramos el sello. Tenemos una M. M, R, Sí, sí. O o Q. Puede ser que una R, una M otra vez. Esto parece una P y esto podría ser una F. El sello es una marca que identificaba al fabricante de Texas. Es un hallazgo totalmente inesperado. Vaya, perfecto. Es el primer sello completo que descubro en los baños de Stabian. Es muy emocionante. Comparar el sello con otros de Pompeya podría ayudar a descubrir el periodo de tiempo exacto en el que se instaló el suelo. Es importante saber si este sello se reconoce en Pompeya, porque eso podría decirnos la fecha del sistema de Hipocausto. Sería muy emocionante que se tratase de un sello tardío, porque tendríamos una prueba de que tuvieron que remodelarlo. Un análisis más detallado revela que el sello de la teja es uno de los que hay en Pompeya y que datan del año 62 después de Cristo. En ese año, un gran terremoto sacudió la ciudad y dañó muchos edificios. La gente de Pompeya aprovechó la oportunidad para modernizar el edificio, instalando un suelo nuevo sobre un sistema de calefacción mejorado. Pero los pompeyanos solo tuvieron unos pocos años para disfrutar de sus majestuosas nuevas termas antes de la cataclísmica erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Todo lo que hemos excavado y descubierto se suma a la imagen de la historia de Pompeya romana de una forma significativa. El objetivo de la excavación es ayudarnos a reconstruir la historia. Desde termas con calefacción y avanzados sistemas de fontanería, hasta la construcción de carreteras y barcos revolucionarios para fines militares, los avances de la antigua infraestructura romana ayudaron a expandir el imperio, mejoraron en gran medida la forma de vida de sus ciudadanos y a la larga se convirtieron en una parte integral del legado romano.